Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Tardes de Ciencia. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a las y los asistentes. Apaguen sus micrófonos y sus cámaras. Tienen que estar en gris, perdón, en rojo. Y bueno, en caso de haber preguntas, vamos a tener dos modalidades. Una sería levantando la mano. Y en este caso les daríamos la palabra, les daríamos la oportunidad de habilitar el micrófono. Y otra sería escribiéndonos la pregunta a través del chat para que nosotros pudiéramos hacérsela a los ponentes. También para la gente que nos está viendo en Facebook, igual si nos pueden escribir sus comentarios y nosotros se los pasaríamos a los ponentes. Vamos a darle la voz a nuestro director general de investigaciones, el doctor Ángel Trigos Landa, quien hará la presentación de nuestro ponente. Y pues en nombre de Gladys Yáñez y Rodrigo López, pues les agradecemos que se hayan conectado. Bienvenidos. Adelante, doctor Trigos. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Evaristo? Muchas gracias por su presencia, gracias por aceptar la invitación a estar el día de hoy en Tardes de Ciencia. Como todos ustedes saben, esta pandemia nos ha provocado que cambiemos nuestro estilo de vida, al menos temporalmente, y de alguna forma creo que la actividad académica debe de seguir en la Universidad Veracruzana, debe de seguir en México. De alguna forma nosotros hemos tratado de que estos productos de investigación, estas reflexiones que hacen nuestros académicos dentro de nuestra querida universidad, pues continúen, y utilizando este medio de electrónico para tratar de comunicar virtualmente los diferentes conocimientos, han de alguna manera plasmado en la generación de este programa que se llama Tardes de Ciencia, programa de divulgación científica de la Universidad Veracruzana en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. Es por ello que de alguna forma Tardes de Ciencia trata de emular un poco lo que se venía haciendo en los sábados de la ciencia y los talleres para la ciencia de la física. El día de hoy tenemos un tema muy interesante relacionado con la seguridad alimentaria post-COVID. Esto es muy interesante porque este tema se refiere al consumo de intervención biológica y la disponibilidad y acceso de los alimentos. Y en este caso, estamos teniendo la presencia de un experto que nos va a hablar en relación a las políticas de salud y al análisis del abasto de los alimentos de origen agropecuario que se ponen en riesgo en estos momentos tan difíciles como el COVID. El doctor Evaristo es doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública por el Colegio de Veracruz, tiene una maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte e ingeniero agrónomo especialista de Economía Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo. También tiene estudios en el Tecnológico de Monterrey y ha sido profesor en diversas universidades, tanto nacionales como estatales. Por lo cual le doy la bienvenida, mi estimado doctor. Espero que el público que esté interesado en un tema tan importante como es la seguridad alimentaria en tiempos del post-COVID. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Pues primero agradecerles la oportunidad de charlar con el público de Tardes de Ciencia, ¿no? de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana en la Academia Mexicana de Ciencias, y también iniciando, para que no se vaya a olvidar, agradecerle también el apoyo a los compañeros Gladys Yáñez y López, que nos han apoyado en este intento de comentar un poquito sobre el tema. Y bueno, la verdad es que este tema da para mucho. Es un tema, la seguridad alimentaria es un tema que da para mucho, que tiene varios años ya de ser abordado y ha ido evolucionando en el tiempo. Yo nada más quiero iniciar la charla diciéndoles que en abril del 21 de 2020, hace un mes y cachito, un reportero del Financiero señalaba que los productores primarios afrontarán la pandemia con efectos diferenciados, revela un análisis de una firma especializada. El próximo bimestre dejará ganadores y los productores de básicos como maíz, frijol, arroz y trigo afrontarán con relativo éxito el paro económico. Los de frescos como frutas y hortalizas tendrán mayores dificultades. En el sector pecuario, los productores de leche y huevos se verán menos afectados que los de cárnicos, pollo, cerdo y res. La industria de los alimentos procesados será la gran ganadora en el corto plazo. Pero hacia el segundo semestre del año, por la caída en los ingresos de los hogares, consecuencia lógica inmediata del desempleo o reducción del nivel de ingresos, disminuirá la demanda de alimentos y la afectación de toda la cadena de agronegocio del sector primario, desde la provisión de insumos hasta la distribución final,
tendrá una afectación significativa. ¿Por qué dice esto el reportero? Simple y sencillamente, en el tiempo que empezó la cuarentena, estábamos terminando el ciclo, aquí en México, el ciclo otoño-invierno. Entonces, ¿qué es lo que había en campo para cosechar? Pues frutas y hortalizas. Frutas porque son cultivos perennes, y las hortalizas que cultivan principalmente en sistemas de riego en otoño-invierno. Entonces, eso se dio, se notó. En términos de los cultivos básicos, la verdad que el gran fuerte del país es la siembra en primavera-verano. En teoría, primavera-verano, bueno, en la práctica también empieza con las lluvias de San Juan, junio, finales de junio, principios de julio, y entonces, pues en teoría estamos acabando la cuarentena, veamos cómo se va, pero lo que sí es que si uno revisa las zonas agrícolas del país, sobre todo el altiplano, uno puede notar que la preparación de los suelos pues, inició hace más o menos un mes. ¿Qué es lo que pasó con cerdo y res? En el caso mexicano, pues, ¿qué pasó? Sucedió que se aumentó la exportación. Entonces, tenemos ese escenario en los cultivos y tenemos un tema que tiene que ver con la distribución de los mismos. Entonces, así más o menos empezaríamos la discusión de lo que es la seguridad alimentaria y comentarles casos muy cercanos, los estuvimos viendo en la cotidianidad y en la prensa local. Un caso, el tema del mango, ¿no? Que las cosechas son buenas, pero no hay clientes para vender simplemente porque casi no había flujo de personas en la calle circulando y pues podía ir en las carreteras, los que teníamos necesidad por la actividad que desarrollamos de salir, pues encontramos cajas y cajas de mango de muy buena calidad, pero sin clientes, ¿no? Entonces, pues ahí está la oferta y la demanda es la que no está, ¿no? El otro tema es la distribución de los alimentos y tiene que ver, en este caso, como está en la pantalla central, el tema de las centrales de abasto. El flujo de las mercancías desde el terreno, el predio, el acopio, el transporte, el centro de distribución, para ponerlos en mayoristas o minoristas, implica mover transporte, mover mercancías y mover personas. Entonces, se convirtieron en focos de transporte también del vector. Otro ejemplo, el tema del plátano, y es muy sencillo. En las zonas, el plátano de la región de San Rafael se cosecha para venderse como una fruta que se utiliza en el desayuno de los escolares, de los niños que van a las escuelas primarias. Entonces, en lugar de una manzana, se le da un plátano y pues si no hay escolar, entonces, pues, ¿qué caso tiene cosechar plátano? Y además, si eso va al tianguis, ¿qué caso tiene si los tianguistas, los acopiadores de los tianguis dejaron de adquirir? Y entonces, ¿qué sucedió? Pues entonces que hay pérdidas, ¿no? Entonces se quedó en campo. Pero bueno, así el tema, así las realidades muy cercanas es lo que fuimos viendo y lo que vamos a platicar es que este tema de la seguridad alimentaria se ha discutido desde que empezó el tema de la pandemia. Inmediatamente los organismos internacionales, llámese la FAO, llámese el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, hay otros organismos como la Red Interamericana de Sistemas de Producción, el RIMIS, los organismos que tienen que ver con agroecología también empezaron a discutir el tema de la seguridad de los alimentos, ¿no? Y entonces es un tema, no solo es un tema, es un tema que implica cierta seguridad nacional. La disponibilidad de alimentos en México, para que tengan una idea, tenemos inventarios en términos de cereales, así se calculan las balanzas de disponibilidad de consumo, más o menos de 2,5 a 3 meses de inventarios de alimentos para poder tenerla como previsión. Entonces, esa es una que se prevé, no así otros cultivos, simplemente son mercancías que fluyen, pero que sin embargo se consumen y hay toda una estructura. Si les dijera en puntos minoristas en el estado de Veracruz, para tener una idea, más o menos son 130,000 puntos minoristas de venta al detalle, tienditas, las famosas tienditas. En términos de abasto mayor, estamos hablando más o menos de 7,000 puntos de venta solo en el estado de Veracruz. Entonces, para que vean todo lo que implica el llevar el alimento a la mesa. Una cosa es tener el ingreso, otra cosa es poder acceder a él y sobre todo cómo se usa. Entonces, así está el asunto, eso es lo que se ha ido discutiendo
y se está discutiendo cómo los gobiernos van a reaccionar, cómo se ven a los gobiernos a nivel macro, cuál es su conducta de oferta y demanda, y cómo los gobiernos con incentivos, estímulos, políticas, generan una respuesta y una atención ante el COVID y el post-COVID, ¿no? Entonces, el concepto de seguridad alimentaria surge en los 70s, basado en producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional, y en los 80 se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico, y en los 90 se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la seguridad alimentaria como un derecho humano. Entonces, un derecho humano, el derecho a la alimentación. Y según la FAO, desde la Cumbre Mundial de la Alimentación del 96, la seguridad y a sucesivas, la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana. ¿Y qué es lo que hay atrás de eso? Que hay atrás de eso un concepto que ha ido permeando recientemente, que tiene que ver, normalmente hablábamos de desnutrición, recientemente ya hablamos del concepto de malnutrición. Entonces ya no solo es el tema de que estamos mal alimentados, en términos de que estamos excesivamente delgados, tenemos deficiencias en los cabellos, de hierro y una serie de nutrientes, sino que también el tema es un tema de malnutrición. Quiere decir que podemos variar con ese asunto de desnutrición a malnutrición, porque también la obesidad, la diabetes, etcétera, es una cosa que ha impactado mucho en el tema de la seguridad alimentaria. Entonces deben cubrir acceso como derecho humano a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana. Y viendo muy esquemáticamente qué es lo que tenemos aquí, bueno, el concepto de seguridad alimentaria pasa de un concepto de desnutrición a uno de malnutrición, y ahí aparecen los 4 pilares de la seguridad alimentaria. Uno que está en relación al consumo, la utilización biológica, y que normalmente ha sido materia de la gente que trabaja en nutrición, la gente que trabaja rezago y pobreza, en términos de la cantidad de dinero necesaria como línea de pobreza para poder acceder a una cierta cantidad de alimentos. Y el otro tema que está en relación a la disponibilidad y el acceso, que está estrechamente vinculado a la agronomía, a la economía y al abasto de los alimentos. Entonces, esto es simplemente ilustrativo para que se entienda cómo está esquemáticamente el tema de la seguridad alimentaria trabajada. Entonces, son dos bloques, uno compuesto por el consumo y la dotación biológica, el otro con disponibilidad y acceso, y esos son los pilares de la seguridad alimentaria. Si usando un ejemplo de la balanza de consumo de maíz-grano, podemos ordenar los pilares de la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, como la disponibilidad, y la demanda ya con acceso de las personas sería el consumo de la biológica, y el acceso de los alimentos hasta el consumidor final. Estamos hablando de la distribución al consumidor final, está hablando del acceso, de las cadenas de distribución. Hoy día todo este concepto ya más ordenado, estamos hablando de lo que es un sistema alimentario. Y los sistemas alimentarios no solamente tienen que ver cómo se produce, dónde se demanda, cómo se consume, sino que también incluye cuál es la cadena que hace que los alimentos lleguen a la mesa de las personas. Entonces, visto así, entonces tenemos un efecto natural en una cuarentena, en un efecto COVID. El primero sería que hay y se reconoce el autoconsumo. Este es el momento y el tiempo de la agricultura familiar y de la agricultura agroecológica. Por eso el autoconsumo es tan importante, aunque no siempre se reconozca. Las estadísticas hablan de que si pudiéramos generar un poco más de producción de este sector de productores, estaríamos hablando de que se podría incrementar la producción cuando menos un 15%, ¿no? ¿Qué es lo que también hay? Pues hay menos personas disponibles para la cosecha, que es lo que pasa con las hortalizas y los frutales, lo que pasó con el plátano,
lo que pasó con las coles allá en Puebla, lo que pasó con algunas, los famosos berries allá en la zona de Michoacán, y entonces ese es un problema. Otro es que hay menos personas disponibles para procesados y empaque. Ya no les puse la lámina, la imagen, pero en realidad el 50% de las empacadoras de cítricos, que son las que exportan lima persa del estado, tuvieron que cerrar. Y tuvieron que cerrar simple y sencillamente por la sana distancia y por los protocolos de seguridad. Otro tema es el transporte de mercancías como un potencial vector de transmisión del COVID. Y uno lo ve. Pueden revisar las notas de lo local, y eso pasa en todo el mundo. Están los espacios de los centros de las ciudades, centros poblacionales, y a un lado están las mercancías, de los mercaditos, de los mercados, y en los mercados, con el argumento de que es un tema de alimentación y que eso es indispensable, obviamente que sí, entonces ahí casi no entran los retenes. Sucedió hace un mes en Jalapa, empezó a mostrarse el tema en Jalapa, y veíamos ya centros, filtros de contención en los lugares de compra. Sería otro tema, efecto COVID, sería los puntos de venta como punto de disponibilidad y vectores, el mayoreo, minoristas, tianguis, tiendas de esquina, posible medio de transmisión del COVID. Y además, si hay menos personas disponibles para cosecha, menos para procesados, el transporte tiene sus limitantes, los puntos de venta también lo tienen, entonces estamos hablando de que hay un efecto en menos ingresos. Así de sencillo y complicado, y entonces hay una reducción natural de la oferta y hay un incremento de precios. Y el que más lo escuchamos en la prensa, el dato fue el del huevo, de 43 pesos a 95 pesos, y por ahí medio contenido, pues a 60 pesos. Hay países que se metieron a controlar, en América Latina, que se metieron a controlar precios, y eso ha ayudado, ¿no? Entonces, ahora vamos a platicar. Y bueno, aquí está una lámina que quiero compartirles, que es la disponibilidad desde la oferta, ¿no? Visto desde la oferta, en este trabajo fue realizado por un autor de la gente de FAO, Schmidhuber, Paul. ¿Él qué hizo? Bueno, dijo, vamos a analizar desde la oferta y desde la demanda ciertos factores que condicionan la oferta y la demanda de los alimentos en los países, en el mundo, ¿no? Y entonces, y es un estudio que se refirió a los canales de transmisión del alimento y de la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Miren, hay unas variables desde la oferta que los países están muy expuestos, o no tanto, dependiendo, al uso de insumos intermedios, fertilizantes, semillas. Entonces son agriculturas muy intensivas, ¿no? O hay una exposición al cambio de capital fijo por empleos. Entonces son agriculturas con mucha mano de obra. Y en relación al capital, otro es por empleo, otro es por el cambio de exportaciones agrícolas. Son economías que están muy relacionados con las exportaciones, y como hablábamos del transporte, los puntos estos, imagínense ustedes, los puertos de altura con mecanismo de transmisión de la enfermedad, entonces tuvieron que meter protocolos de sanidad, protocolos que obviamente alentan el flujo de las mercancías y que de algún modo tienen un impacto en las economías desde el punto de vista agropecuario. Entonces, si lo ven, lo que hice aquí únicamente es la fuente. Lo que hice fue ordenar con base a la última columna, que es la exposición total de la oferta, de un orden mayor a un menor, y son los países que más expuestos están a la oferta, que por el uso intensivo de insumos, por el uso de mucha mano de obra con respecto al capital, y porque también exportan bastante. Entonces, ahí hay países como Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, cuyos productos ellos están vertidísimos en el mercado internacional, así de sencillo, ¿no? Y uno recuerda, puede uno citar el tema en Chile, el tema del famoso salmón, el cultivo de salmón en grandes factorías.
pues es eso, o sea, simplemente es eso. Entonces, son cultivos intensivos y trabajos de ese tipo, ¿no? Entonces, los de carácter alto son países cuyos ingresos están muy relacionados al tipo de cambio, son muy sensibles en su oferta de alimentos. Intermedio alto, intensidad alta, expuesto al cambio de exportaciones agrícolas. Justamente es más por exportaciones. Estos países necesitan mantener las cadenas de exportación trabajando, ¿no? Y si lo ven por ahí, aparece México muy apenitas. Ahorita les platico de México. Intermedio bajo, países que no cambian mucho su oferta agropecuaria, con algunos productos más especializados y definidos. Eso quiere decir que tenemos una oferta de cultivos que ha sido constante en el tiempo. ¿En qué ha cambiado la estructura de cultivos en México? Hemos sido productores de cereales hasta que se cayó el arroz, pero el arroz es complemento, la esencia es el maíz y el frijol, ¿no? A últimas fechas hay intensidad de trabajo para exportaciones en términos de los famosos berries, y hay un aumento de las exportaciones de una especialidad que lleva años en términos de ganadería, en términos de bovinos, aves, cerdos. El cerdo, insisto, hace poco en un reporte que daba la Secretaría de Agricultura Federal, aumentó mucho la exportación de cerdos y de ganado bovino. Entonces, aguas con eso, hay que ver inventarios, hay que ver reservas, hay que ver si tenemos para nosotros, pero se ha aumentado la exportación hacia los Estados Unidos, ¿no? Por el lado de la oferta de los alimentos, las medidas de restricción de movilidad o de aislamiento social pueden tener impactos a lo largo de esta cadena de suministro. Entonces, afecta a la mano de obra, el capital utilizado y los demás restos de la cadena, ¿no? Entonces, las alteraciones en la oferta pueden conducir a volatilidad o cambios bruscos en los precios de los alimentos pagados por los consumidores y recibidos por los productores, especialmente si estas afectaciones se mantienen en el mediano o largo plazo. Y bueno, así las cosas. En términos de la demanda, ¿qué variables utilizó este autor? Primero, la exposición al cambio de gastos alimenticios, que estamos hablando de los ingresos. Los países con bajos niveles de ingresos simple y sencillamente están muy expuestos al a la demanda que tienen, a la demanda que tengan. La exposición al cambio de productos agrícolas, o sea, de su canasta, de su área productiva, ¿qué es lo que pueden ellos cambiar, ¿no? Y al cambio, obviamente, del consumo, que está muy relacionado a los niveles de ingreso o niveles de pobreza, para ponerlo de otro modo más drástico. Entonces, Guatemala y Haití son los países que están totalmente expuestos a la demanda. Son países cuyos ingresos de las familias son muy sensibles en demanda de alimentos. Son países cuyos niveles